Pues yo soy Nacho Martín, y me dedico a la iluminación. Me dedico al teatro en general, pero sobre todo a la iluminación de los espectáculos de Elefante Elegante en este caso. Pues el diseño de iluminación consiste en encontrar la forma más eficiente de que se vea primero y ayudar a contar la historia. Tiene un gran componente narrativo muchas veces la luz. No es lo mismo iluminar un objeto, un personaje, solo con la contra, que solo con el frontal, o solo en un lateral, o con mucha luz, o con poca luz. Entonces, se trata de ir encontrando un poco el equilibrio entre que se vea y que además coincida narrativamente y apoye narrativamente lo que se está contando en la historia. Depende muchas veces del propio proyecto en sí. Sí, siempre empieza con Gonzalo y con María diciéndome, bueno, vamos a hacer un nuevo espectáculo. Estamos mucho en contacto, siempre estamos hablando constantemente y vamos hablando de cómo es la idea un poco, de lo que puede, de las ideas que están teniendo Gonzalo y María. Y ahí ya siempre la cabeza no para, uno va pensando cómo puede llegar a resolver esas cosas o dependiendo del tipo de historia que sea, que puede quedar mejor o peor. Y luego, ya una vez que llega el momento de ponerse manos a la obra, pues también depende. Si ya tengo una idea preconcebida que me interesa probar, eh, y que puede ser complicado probarla en el lugar, intento imaginarla, hacer alguna prueba en mi casa con alguna maquetilla o con algún visualizador, intentando ver si puede funcionar o no luego esa idea. Y sí, en cuanto ya hay algo de escenografía o de vestuario o tienen algo de material que se pueda ver, intento venir, verlo y intentar empezar a embarazarme poco a poco de esa idea y del proyecto para cuando llegue el momento de entrar y meterle mano a las cosas, pues tardar lo menos posible y que quede lo mejor que pueda. Y cuando entramos los iluminadores en los proyectos es siempre ya como para ponerle el lazo al espectáculo, a lo que ya se tiene, ¿no? Se trata de también un poco embellecer el trabajo que se estuvo haciendo durante un montón de tiempo con luz de trabajo normal, intentar darle un poquito el marco y embellecerlo. Entonces sí, eh, casi te diría que después de la escenografía es esto, ellos empiezan a trabajar y yo ya intento pasarme, mirar, sacar alguna foto, grabar vídeos, dependiendo un poco del proyecto también, pero suelen ser esos los pasos. Y lo primero, muchas veces ya viene dado por la propia escenografía, por cómo es. Por ejemplo, en Kyoki, las puertas, los cajones, la ventana, la cama, estas cosas. Pues ahí ya sabes que ahí va a haber unos puntuales o algo que reforzar en esa zona, más un general. Eso ya casi te viene dado por el espacio escénico que manejo. Y luego encontrar, sí, los colores, los enfoques, eh, algún efecto que se pueda conseguir para reforzar alguna idea, algún gobo o algún enfoque extraño que, lo que decía antes, refuerce esa idea de sueño o de terror o de felicidad o de noche o de día, ¿no? Pero bueno, eh,
Entonces muchas veces ya viene dado por la propia escenografía, por el propio espacio escénico. Y sí, pruebo con algún visualizador, si hay alguna idea un poco arriesgada que quiera usar, la pruebo a ver si puede funcionar o no, igual saco alguna imagen, la comparto, consulto con Gonzalo y con María si creen que puede ir o no, y, y ya cuando llego al día que montamos para empezar la residencia técnica, pues ya intento tenerlo lo más claro posible para hacer los menos cambios posibles. Pero suele ser, sí, probar ideas, ir pensando los filtros. Me hago paletas de filtros que pueden coincidir con la escenografía, saco fotos a los colores que tiene la escenografía o el vestuario, veo si brillan más o brillan menos, si rebota la luz o si la absorbe, ¿no? Y eso, y a partir de ahí me hago una paleta de colores en función de los filtros muchas veces que ya tengo, o si tengo que comprar alguno, que puede valer o no, y luego ya es... Hay mucho de prueba, error, pero intentamos probar lo menos posible para errar lo menos posible. Entonces, ¿qué herramientas uso? Pues sí, focos, evidentemente, filtros, muy importante, a veces, según el espectáculo, algún gobo, eh, una mesa de iluminación, en mi caso utilizo un ordenador con un programa y un aparatito que convierte la señal de MX en USB y una controladora MIDI para manejar esos aparatos. Utilizo visualizadores, como decía antes, para si hay alguna idea un poco arriesgada, pues poder saber antes si la descarto o avanzo con ella. O para saber, según el proyecto, si me puedo encontrar con muchos problemas por altura o porque la escenografía es de una forma muy concreta que me impide hacer algunos enfoques, pues intento ir al visualizador rápidamente para ver todos los problemas con los que me puedo enfrentar para otra vez probar lo menos posible, ir lo más rápido y ser lo más eficaz que se pueda en el tiempo que hay. El proyecto pide una cosa y luego está el hecho de que tú puedes hacer el diseño para en el sitio que estés realizando esa residencia técnica, puede quedar muy bien o mejor o peor, pero nunca es todos los sitios a los que vas a ir, todos los sitios son muy, los teatros me refiero, o los espacios donde realizamos las funciones, cada uno tiene una forma distinta, una altura distinta, unos aparatos distintos, si tienen, muchas veces no tienen, entonces el diseño el ideal del diseño es con una cantidad de aparatos o con un tipo de aparatos específicos. Luego lo tienes que adaptarte y hacerlo con lo que puedas, otra vez, de la forma más eficaz y más rápida posible y que quede bien. Porque en las residencias técnicas es parecido a cuando haces temporada en algún teatro, que ya tienes todo montado, llegas, saludas, entras por la puerta grande, ¿no? Y saludas, buen día, enciendes todo, apretas y está todo igual que lo dejaste el día anterior. Realmente en Alicia no trabajamos con temporada, entonces casi cada día es monta, desmonta, monta, desmonta, y eso, enfrentándote a las posibilidades que te brinda cada sitio, que son muy distintas. Está lista cuando ya siento, hablo por mí, que puedo defenderla, puedo hacer que quede lo más parecida al diseño original, con mucha menos cantidad de focos y con aparatos distintos. No sabría decir exactamente cómo ni cuándo ocurre, pero suele ocurrir que igual el diseño lo haces para 50, 60 aparatos en un teatro enorme y de pronto empiezas a ir a otros sitios y muchas veces me ha pasado que resulta que al final ese mismo diseño lo puedo estar defendiendo en vez de con 50 aparatos con
20. Y queda bien igual y no sufre. Entonces yo diría que es cuando puedes hacer con la mitad de aparatos el mismo diseño y no sufre ese diseño en concreto. Puede quedar, se puede notar alguna cosita, pero la base, la idea, está. Entonces, no hay una fecha concreta, no hay un momento concreto, ocurre en un momento y dices, bueno, pues ya está, ya lo tengo, ya me queda bien con 2 aparatos o con 50, me queda bien igual. Depende. Una residencia técnica suele durar una semana, con suerte 2, pero tampoco son técnicas porque se suele aprovechar el tiempo, por supuesto, para ensayar con los actores, para sacar fotos, para grabar vídeos, para arreglar cosas. Entonces los de luces siempre estamos, tanto en el cine como aquí en el teatro, trabajando en los momentos en los que los demás están tomando el café. Nosotros aprovechamos ese ratito, ya bajamos todo, desenchufamos, enchufamos, porque es el momento que podemos. Una semana, por lo general es una semana. Me gusta pensar que sí, que en Elefante Elegante, como la forma de contar las historias es muy pictórica, intentan centrarse en el gesto y en el cuerpo y en el movimiento y en las imágenes. La iluminación, como decía al principio, como una de sus principales funciones es apoyar narrativamente la historia, pues yo creo que sí, que particularmente en Elefante Elegante tiene un plus de importancia que en otro espectáculo o en un monólogo, por ejemplo, o en un, ¿no? Donde simplemente pones luz y ya está, y da igual si pega aquí, si es un color o otro. Sí. Con los años también yo voy sabiendo cada vez más o creo, me gusta pensar que sé más o menos lo que Gonzalo puede querer o no, y muchas veces ya voy tirando. Él me va a venir a decir si le vale o no le vale, si hay mucha luz o poca luz, o si prefiere de alguna forma u otra. Y si yo tengo alguna duda, me acerco a él y le digo, mira, me está pasando esto, ¿no? Acabo de verlo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? Y él me dice si sí o si no. Pero sí, es muy cercano. Debe ser así, porque si no, no hay forma de avanzar, ¿no? Ya desde el principio, como decía, en cuanto él me dice, vamos a hacer un espectáculo nuevo, ya me empieza a contar. Y entonces, además, Gonzalo tiene muchas imágenes y María también en la cabeza y ya las va contando. Y eso hace, te contagia a ti, te mete esas imágenes en la cabeza. Entonces, sí, es un diálogo muy cercano y así debe ser por el bien del espectáculo, ¿no? Me gusta mucho cómo ilumina los espectáculos Bob Wilson o Dimitri Papayanov. Me gustan españoles, me gusta eh, un iluminador que se llama Felipe Ramos, que trabaja en compañías nacionales. Juanjo Gómez Cornejo, me gusta unos cuantos gallegos, por nombrar gente de aquí. Me gusta Alfonso Castro, me gusta Germán Gundín, como no, que trabaja con nosotros a veces, Laura Iturralde o Violeta. Me gusta mucho cómo trabajan, gente con la que me fijo lo que hacen mucho, pues me atrae. Y pintura, Caravaggio, que iluminaba, metía sus focos para pintar, y Caravaggio, Sorolla. ¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Pues yo creo que
el hecho de que no sea algo repetitivo, que siempre, justamente lo que me gusta son las contras, todas las contras que tiene, creo yo, que es eso, siempre tener que estar adaptándote a un nuevo sitio, llegar y convertir muchas veces en un teatro un espacio que no lo es, pensar, resolver, em, em, y por supuesto el componente artístico que tiene también me sienta, me llena. Eh, y la parte técnica también, tener que estar siempre entre cables y botones y pensando y no sé, no hay una sola cosa, es el conjunto que me gusta. Que confíe más en su ojo y que no tenga tanto miedo a pararse, que tiene que ver con confiar más, que confíe más, que confíe más.